Bien, hermanos, quiero invitarles a que inclinen su rostro un momentico, ahí donde están, y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu santa y poderosa palabra, Señor. Te damos gracias porque nos has reunido en este lugar y bendecimos tu santo y poderoso nombre, Señor. Hoy te pedimos que nos enseñes por tu Espíritu, que nos hables conforme a tu voluntad y que nos dirijas en el propósito de tu corazón, Señor. Te rogamos, Señor, enséñanos y muéstranos tu gloria. En el nombre santo de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que está en el Sermón del Monte. Recordemos de qué estamos hablando últimamente. En Mateo 28, del 18 al 20, nuestro Señor Jesucristo proclama que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad, amén. Él no tiene alguna autoridad, tiene toda autoridad, toda. O sea, Él manda sobre todo, sobre lo que vemos y lo que no vemos, sobre usted, sobre mí, sobre todos. Amén. Él ha venido a ser el soberano de todos los reyes de la tierra. Así los reyes de la tierra no se ven por enterados, pero tienen patrón, tienen señor, tienen dueño. El mismo que quita y pone reyes. Amén. Él es el soberano, el rey de toda la tierra. Ante su nombre, los demonios huyen. Amén. O sea, si alguien le dice a usted, no, es que usted tiene que hacerse un riego e invocar ángeles y recitar estos rezos para que se le vaya la maldición, lo está tumbando. Jesucristo el Señor tiene la autoridad sobre el maligno, sobre las enfermedades, sobre las adversidades, sobre todo. Amén. Sobre los acontecimientos que hay sobre la tierra. Dice la palabra de Dios, Él quita y pone reyes. Punto. Él es el soberano. Entonces, nuestro Señor sigue en control. Mande quien mande sobre la tierra, Jesucristo sigue siendo el Señor. Amén. Mire, han dicho durante milenios, durante decenios, durante siglos, que el cristianismo ha peligrado por el surgimiento de nuevas ideas. Y vea, aquí estamos, aquí seguimos. Dijeron que ante las nuevas ideas progresistas, el cristianismo tenía el peligro de desaparecer. Y tenemos el marxismo desde el siglo XIX, el leninismo, estalinismo empezando siglo, las revoluciones comunistas aún desde el año 20 y concretándose desde la década del 50 a la fecha, movimientos populares de corte comunista, socialista, todos atacando la fe. Y ahorita el famoso progresismo, que inclusive han atacado violentamente la fe en muchos países, y las puertas del Hades no han prevalecido contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Y no crean que la derecha está con la iglesia, no, en el siglo XVIII los capitalistas miraban a la iglesia como un problema, porque el capitalismo consideraba como parte de su capital al empleado. ¿Sí? Y el capitalismo en muchas partes usaba el esclavismo. Y la iglesia de Cristo estuvo contra el esclavismo. O sea, por ejemplo, predicadores
de diferente corte decían: no consideramos que sea sano ni sea santo delante de Dios que un hombre tenga que prosperar a expensas del otro. Estamos en contra de la esclavitud. Entonces miraban a la iglesia, digo, estos son unos guerrilleros, o sea, los subversivos éramos nosotros. O sea, no piensen que las tendencias políticas han querido la iglesia. El Señor Jesucristo es claro cuando dice: el mundo nos odia. Amén. Amén, hermanos. No, esta es afín a mi manera de pensar. Esa manera de pensar te odia. Entonces me voy para esta, también te odia. Tremendo saberlo. Pero el Señor Jesucristo es el Rey y el Señor de todo eso. Amén. Y eso solamente por decir un punto. Luego dijo que como Él era el Rey, que como Él era el Señor y como tenía la autoridad, dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, como Él tiene la autoridad sobre su iglesia, le da una orden: vayan y hagan discípulos, vayan. Amén. O sea, la orden es para toda la iglesia, usted, yo, nosotros, vosotros, ellos. Si usted ha creído, usted tiene el compromiso con Dios de compartir a otro de su fe. Amén. Si usted ha creído, que en la casa sepan quién es el que lo cambió. La miran y dicen: oiga, pero usted como que era antes malgeniada y ahora la veo como más calmada, no responde. ¿Qué pasó? Entonces usted puede decir algo al respecto. ¿Sí? Si usted cuando le decían algo, usted respondía con 3 piedras en la mano, le decían: hola, ¿hola de qué? Si usted era así, y ya cuando le dicen hola, dijo: ¿cómo me le va? Y responde, saluda, da la mano, pregunta por la familia, lo invita a tomar. No, hecho, el tipo queda asustado. ¿Qué le pasó a este tipo? Era ácido como el sodio y ahora vea lo que es dulzura. ¿Qué pasó con usted? Entonces usted puede predicar de Cristo. Amén. El mejor empleado de la empresa: ¿y qué pasó con usted? Usted era el último, usted arrastraba los pies aquí, ¿qué pasó? Dijo: Jesucristo. Amén. Y luego de que digan: yo quiero lo que usted tiene, entonces usted ya tiene un discípulo. Y dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, persona que cree en Jesús debe ser bautizada. ¿Por qué no bautizamos niños? El niño no ha cometido pecado, el niño no tiene conciencia de sus errores, solo tiene conciencia de sus papás, de su entorno, es inocente. Cuando crece es que: ay, Señor, comenzamos a pelar el cobre y necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos a Dios. Amén. Entonces, por eso, con algo de conciencia es que pedimos que alguien se bautice. Felipe le dijo a un etíope al que le había predicado, y le dijo: yo quiero bautizarme, y él le dijo: si crees, bien puedes. Claro que él estuvo evangelizando y discipulando toda la tarde. Bueno, vayamos a las aguas. Amén. Entonces, luego de que le ha discipulado, lo bautiza. Amén. Y el versículo final dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y de eso estamos hablando, de todo lo que el Señor nos mandó. Y hemos hablado del arrepentimiento. Hemos hablado de las bienaventuranzas que describen cómo debe ser un creyente. Y hablamos de ser sal y luz en el Señor. Y eso se trata de cómo testificamos. Pero ahora vamos a hablar de un tema que es como álgido, como que la gente no lo acaba de cocinar en su cabeza, y es Jesús y la ley. Amén. Vamos a hablar de la relación de nuestro Señor Jesucristo con la ley. Y para eso
Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a dar un poco de historia, ¿sí? Vamos a dar un poco de historia. La ley y los profetas era el texto, en los textos por los cuales se guiaban los judíos, todos los judíos, hasta nuestro Señor Jesucristo, que Él era judío de cuna. Amén. Hasta los apóstoles, que ellos eran judíos. Amén. E inclusive Lucas, Marcos, que ellos eran judíos pero de habla griega. Amén. Entonces, ellos se basaron en el texto de las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué pasó antes de la venida del Señor Jesucristo? Hubo palabra profética hasta 400 años antes de la venida del Señor. Y durante esos 400 años, 4 siglos, se le llamaron los años del silencio. No hubo palabra de Dios. No hubo palabra de Dios. La gente se metió en sus tradiciones. Comenzaron a aceptar algo que se llamaba las tradiciones de los ancianos. Entonces, para aglutinar al pueblo de Israel que estaba disperso, entonces no solamente usaron la ley y los profetas, sino que usaron las tradiciones. El pueblo se comenzó a agrupar alrededor de sus creencias y su cultura, antes que su fe. Pero esas creencias y esa cultura se convirtieron en una carga pesada para las personas. Estas personas estaban esperando que llegara el Mesías, o que llegara alguien que les quitara ese yugo opresor de encima. Amén. O sea, me copian, y ahí aparecen libros, lo llaman los libros apócrifos o deuterocanónicos. Eso quiere decir que están afuera, que son de segunda importancia, ¿sí? Están los libros del canon, o sea que los libros que usted tiene del Antiguo Testamento son libros que son de primera importancia. Y están otros libros que son deuterocanónicos, que bien pudieran estar o no, y que eran usados como para lectura y para reflexión. Y la gente pensó que con eso podía suplir en algo la falta de una palabra nueva. No. Entonces vamos a las tradiciones de los ancianos, menos. Amén. Entonces eso se convirtió en carga. Entonces cuando el Señor Jesucristo comenzó a enseñar, se esperaba que Él fuera el maestro que los apartara del peso de esas interpretaciones de la ley. Amén. O sea, eso era lo que esperaba la gente. La gente lo miraba con esperanza. Dijo, habla del arrepentimiento, habla de volverse a Dios. Quizá diga que nos va a quitar este yugo de encima. Y el Señor Jesucristo llega y les dice una serie de cositas, las cuales vamos a compartir ahora. El Señor Jesús no vino
a eliminar la ley, vino a cumplirla. Dijo, ¿cómo así? Mire, eran más de 600 mandamientos que abarcaban toda la vida de la persona, desde su vida espiritual en relación con Dios, el culto, el trabajo de los levitas y sacerdotes, la relación entre esposos, la relación entre amigos y hermanos, relaciones jurídicas. O sea, era una cantidad de cosas que abarcaba la ley y que la gente decía, ¿cómo haremos para cumplir todo esto? Y llega, se levanta alguien y dice, yo vine a cumplirla, no vine a abrogarla, o sea, a quitarla, vine a cumplirla. Amén. Luego dice, la ley es eterna y se ha de cumplir hasta el más ínfimo de sus mandamientos. Estos son la tilde y la jota, ¿sí? La tilde y la jota son las palabras más pequeñas que usted encuentra en el hebreo, ¿sí? E inclusive la diferencia entre palabras es una tilde o una jota. Amén. Entonces lo más ínfimo, hasta lo que parezca sin importancia, eso se va a cumplir y es eterno, permanece para siempre. Luego dice, la posición suya en el reino de los cielos depende de qué tanto respeta y obedece la ley del Señor. Amén. Por eso dice, el que no cumpla, o sea, el que incumpla o transgreda, aquí la palabra que usa dice quebrantar, o sea, romper. Entonces, padre, yo no hago eso. Honre a su padre y a su madre. ¿Y por qué tengo que honrar a ese viejo? Viejo grosero ese que nos pega, ¿por qué tengo que honrarlo? ¿Sí? ¿Por qué? Yo rompo con él. Yo no quiero saber de ese viejo. Y acá hay una cantidad de personas de un extremo al otro de este barrio, y puedo decirle de un extremo a otro de Barranca, que piensan así. Es más, de punta a punta de Colombia, que piensan así. El hijo que se queda cuidando al papá y los demás le dicen, usted tan bobo cuidando a ese viejo que nos trató tan mal. Bendición para el que se quedó honrando al papá. Amén, bendición. Bendición. Dios no dice, si su papá es un melocotón con usted, dulce, que le coge así los cachetes, que le hace así, venga, le dice, venga, nene lindo, y le soba la cabeza, a ese hónrelo. Él no dijo eso, dijo, honra a padre y madre. Amén. Eso es el mandamiento del Señor, dice, porque hay bendición en ese mandamiento. Hay larga vida para el que lo cumple. Amén. Entonces, el que quebrante un mandamiento y enseñe que tiene que hacerse así, muy pequeño, literalmente sin importancia. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso lo enseña. Entonces, si usted está en conflicto con su esposo y le dice a ese viejo ni lo mire, ni los buenos días, está pecando. Si está en conflicto con su esposa y dice, mire, usted con esa doña ni el trato yo, usted lo voy a dejar allá con su mamá porque me toca, pero ni los buenos días para esa doña, está pecando. El mandamiento es honre a padre y a madre. Y es un ejemplo, ¿sí? Entonces el que enseñe a incumplir un mandamiento, lo incumpla y enseñe que eso está bien, es muy pequeño, pero el que lo haga y así enseñe es grande. Amén. O sea, la importancia en el reino de los cielos está en la obediencia y en el cumplimiento de la ley. Estaba diciendo el Señor Jesucristo. Tremendo.
Ya les explico más sobre esto. Mire, hay gente que hoy en día quiere ser grande, quiere levantar la voz, quiere decir algo y que lo escuchen. Comience por obedecer la palabra de Dios. Amén. Mire, no pensemos únicamente en nuestro fundador, en Juan Wesley, pensemos en muchos otros hombres que a lo largo de la historia han sido influyentes. ¿Cómo lo hicieron? Por su obediencia a la palabra de Dios y porque así lo enseñaron. Amén. ¿Quiere ser influyente en su casa? Comience con meterse con el libro de la palabra. Amén. Y va a influenciar a sus hijos, tendrá algo que decir y lo que diga tendrá peso, autoridad. Amén. No van a decir hoy otra vez el cucho diciendo cosas. No, mire lo que dice mi papá. Mire lo que dice mi papá. Mire lo que dice mi mamá. Oigan lo que dice la abuela. Porque ya, y hablo de las abuelas, aquí tenemos 3 abuelas, 4 abuelas, 5 abuelas, ¿sí? Abuelas, levántenme la mano por favor. Ahí va 1, 2, la hermana Flor no me nos esconda, eso. Hermana Elizabeth, hermana Celina, eso. Hermana Liliana, bien. Tenemos abuela, ¿el hermano es abuelito? Amén, también abuelo. Amén, tenemos 6 abuelos aquí. Y le digo algo, mis hermanos. Si ustedes, mis queridos hermanos ya mayores, han amado y leído esta palabra y la han creído y así han enseñado, muy grandes serán llamados en el reino de los cielos. Amén. Amén. Si han enseñado a sus hijos y a sus nietos y bisnietos, porque hay hermanas que tienen aquí bisnietos, que han enseñado a esas generaciones en base a la palabra, muy grandes serán llamadas en el reino de los cielos. Amén. O sea, es algo que debemos tener en cuenta. Amén. Ahora, y el último punto, nuestra justicia debe ser mayor que la justicia de los fariseos y de los escribas para entrar en el reino de los cielos. Y entonces cuando dice eso el Señor Jesucristo, todos, uy, ¿de qué está hablando? ¿Cómo así? ¿Tenemos que ser más piadosos que un judío? ¿Tenemos que ser más observantes de la ley que un judío? Uy, ¿cómo así? Mire, le digo esto. El fariseo era la persona más celosa y más estricta cumplidora de la ley. Hoy en día son los judíos ortodoxos, celosos cumplidores de la ley. ¿Usted piensa que usted le puede ganar a uno de ellos cumpliendo la ley? Yo le digo la respuesta, no. No hay manera de que nosotros, los gentiles, le ganemos a un judío en el cumplimiento de la ley. O sea, en la observancia de toda la cantidad de principios que ellos siguen. Imposible. Entonces, más adelante vamos a descubrir por qué el Señor Jesucristo dijo esto. Pero primero, ¿de qué ley está hablando el Señor? Amén. Él está hablándonos de una ley. La ley que él habla, en hebreo se dice Torá. La Torá. Y la Torá no es solamente el conjunto de mandamientos, ordenanzas, decretos, estatutos que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés. No es tan solo eso. La ley es la palabra de Dios dada a los hombres, que marca e indica la relación entre Dios y los hombres. Esa es la Torá, esa es la ley. Amén. Eso no es solamente decir, ay, la ley. No,
Esa palabra salió de la boca de Dios. Dios mismo le entregó las tablas de la ley a Moisés. Vienen de Dios mismo. Amén. La ley es justa, santa y perfecta. Amén. Pero la gente descubrió algo. Precisamente por ser tan justa, tan santa y tan perfecta, los hombres quedábamos escasos ante la ley. La ley más bien como que descubría nuestras falencias, nuestros horrores, antes que nosotros lograr cumplirla. ¿Sí? El pecado se hizo evidente a través de la ley. Usted y yo no sabríamos que es pecado matar si la ley no dijera no matarás. ¿Sí? Obviamente había códigos legales que castigaban el homicidio. Amén. Porque era un atentado contra las relaciones humanas, contra la buena comunión entre las personas de un pueblo, de una ciudad, de una nación. Entonces el homicidio se castigaba duramente entre los pueblos. Pero Dios le dio un carácter espiritual a los pecados, diciéndoles: no matarás, porque yo soy el Señor. Amén. O sea, él firmó cada una de las leyes. Dijo: no harán esto, no harán esto, no harán esto, harán aquello, harán esto otro, harán esto, porque yo soy el Señor. Él se colocó como motivo y como razón del cumplimiento de la ley. Amén. Entonces, entendiendo esto, entonces vamos a mirar cada punto de los que hablamos. Primero, Jesús vino a cumplir la ley. Amén. Y él dijo: la ley y los profetas. Mire lo que dice en Juan 1:45, por favor. Busquen ese texto, ¿no? Y le dijo: hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Miren, de Jesús se habló en la ley y en los profetas, antes de que él llegara. Y su llegada fue el cumplimiento de lo que ahí decía en la ley y en los profetas. Amén. En Jesucristo se cumplen todas las leyes ceremoniales. Ahí mismo en Juan, por favor, en Juan 1 dice que Jesús es el Cordero de Dios. Sí, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hemos sabido por las enseñanzas de la palabra que los judíos hacían sacrificios de corderos sin defecto, cordero de un año sin defecto. Amén. Y Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios. O sea, el Cordero de Dios que iba a ser sacrificado por todos nosotros. Amén. La ofrenda por el pecado. Para eso servía el Cordero de Dios. Todos llevaban un corderito en el día de la expiación. Esa fiesta se llama la fiesta del Yom Kippur. Esa fiesta es famosa por otras cosas, pero en la Biblia esa fiesta era la fiesta de la expiación por todos los pecados. Amén. Y también estaba la fiesta de la Pascua, donde se sacrificaba un cordero y se aplicaba la sangre sobre los dinteles de la puerta. O sea, el Señor Jesucristo vino a cumplir todas esas ceremonias. Él era el quien expiaba nuestros pecados, quien llevaba nuestros pecados, quien nos limpiaba, con el Cordero de Dios que con su sangre nos redimía.
Amén. O sea, Él cumplió todas las leyes ceremoniales. También el Señor Jesucristo cumplió la ley moral. Nadie podía señalarle algo. Nadie podía señalarle de algún pecado. Nadie podía encontrarlo en falta. Cumplió la ley moral. Amén. Y Él recibió el castigo de los que incumplen las leyes. Miremos Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, la ley traía bendición para el que la cumplía, pero maldición para el que la incumplía. O sea, Jesucristo es el cumplidor de la ley y los incumplidos somos nosotros. Entonces, el que cumple cargó la maldición de los que incumplen. Entonces sigamos mirando. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. La Biblia dice que los que eran colgados en un madero por sus delitos debían ser bajados antes del anochecer. Y decía, nota al pie, porque es maldito por Dios. O sea, incumplió la ley y hasta allá lo llevó su pecado. Y todo el mundo debía verlo en el día. En la noche pues ya nadie lo iba a ver. Entonces todo el mundo debía ver que ese hombre que estaba colgado allá era porque había incumplido la ley y Dios le había hecho recaer sobre él una maldición. Y ahora, el que cumple la ley, el Señor Jesucristo, dio su vida por todos los que no la habíamos cumplido. Y en eso cumplió la ley. Cumplió en él todos los castigos de la ley para los pecadores. Entonces Jesucristo vino a cumplir la ley y la cumplió. Amén. Amén, hermanos. Ahora, la ley es eterna y se cumple hasta el más pequeño de sus mandatos. Acuérdense, la tilde y la jota son las letras más pequeñas del hebreo y señalan finales, principios de versículos, señalan algunas cosas. Sí, por ejemplo, la tilde no la usan como nosotros, que marcamos un acento. Tienen otro uso y son en apariencia de poca importancia, pero el Señor dice hasta lo menos importante va a permanecer en el tiempo, porque es la palabra de Dios. Vamos a mirar lo que dice Isaías 48, por favor. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y ahora mire lo que dice Primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. La palabra de Dios permanece. Dios fue el que la dijo. Amén. Entonces hay gente que dice, no, es que ya pasó la ley, ya estamos en la gracia. Hermano, si usted quiere hablar de la gracia, primero tiene que conocer la ley. Y no estoy hablando de legalismo, que nos volvamos legalistas para allá. Ya les explicaré ese punto. Estoy hablando de que debemos conocer que hay cosas que la ley marca que debemos señalarle a las personas. Hay un predicador, él le gusta usar la ley para hablarle a la gente antes de hablarles de la gracia.
Antes de la gracia, mis hermanos, antes de que Dios manifestara su salvación, primero Dios manifestó la ley. Entonces llega y le pregunta a las personas: ¿estás delante del trono de Dios? Antes quiero preguntarte, ¿te consideras una buena persona o una mala persona? No, yo soy una buena persona. Bueno, vamos a mirar. ¿Has mentido? Sí, he mentido. ¿Has mirado la mujer de tu prójimo con codicia? Sí, sí lo he hecho. ¿Has deshonrado a tus padres? Sí. No sé qué, en fin. Sí, de pronto. Y cuando hablo de deshonrar a los padres, no me refiero que se fue de la casa y se fue desobediente. No, en algún momento desobedeció. En esa pequeña desobediencia hubo una deshonra a los padres. ¿Sí? Así sea hubo deshonra a los padres. ¿Sí me entiende? Entonces la persona dice a todo, dice, sí, claro, he hecho todo eso. Entonces dijo, bueno, has confesado delante de Dios que eres un mentiroso, un adúltero, una persona que deshonra a los padres y otras cosas más que el hombre confiesa o la mujer confiesa. Delante de Dios estás condenado. ¿Sí me entienden? O sea, la sola ley nos frita, hermanos. Así de sencillo. Si nos comparamos a la regla de la ley, estamos fregados. ¿Sí? O sea, no nos podemos justificar por nada de lo que dice la ley. Porque la ley dice que el que haga estas cosas se justifica. Y no hay manera. Porque la persona quiere obedecer al papá, pero de pronto se le olvidó hacer algo. En ese que se le olvidó algo ya quebrantó la ley. En un mandamiento que quebrante, la quebranta toda. Amén. Entonces uno dice, Dios mío, ante ese panorama estamos fregados, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo dijo algo. Dijo algo al respecto. Ya vamos para allá. Miren lo que dice el tercer punto. Mi obediencia, respeto a la palabra y mi testimonio acerca de ella determinan mi posición en el reino. Amén. Ahora entendemos que humanamente no podemos cumplir la palabra. Nos queda grande, enorme. Pero si nosotros cumplimos el mandamiento, por ejemplo, y enseñamos que se debe cumplir, sí, eso marca nuestra posición. Pero si lo quebrantamos, por ejemplo, la mentira, no digas mentiras. Póngame cuidado a esto. Entonces, por ejemplo, la mentira, no mentiréis a tu prójimo. ¿Sí? Y entonces usted dice, no, pues una mentirita ahí como para salvar el día, no está mal. La Biblia dice que quien hace eso es muy pequeño en el reino de los cielos. O sea, no vale nada. ¿Ya? Mire, hay grandes pensadores a nivel humano que dicen que el decálogo, cuando hablan del decálogo, habla de los 10 mandamientos, que el tal decálogo está mandado a recoger, que hay que repensar la escala de valores. Esos personajes son muy pequeños en el reino de los cielos. Amén. La Biblia dice, por ejemplo, los niños, pónganme cuidado. ¿Dónde están los niños? Bien, pónganme cuidado. La maestra seguro les ha enseñado esto. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? ¿Sí o no? Ah, bueno. Eso le han enseñado los papás, se lo ha enseñado la maestra, se lo han enseñado los pastores, los líderes. Amén.
Pero llega alguien y le dice a usted, y le dice, no obedezca a su papá. ¿A quién le tiene que hacer caso? Al papá, eso. Amén. Al papá y a la mamá. Sí, sí, por ejemplo, la mamá le dice, no me abre la puerta a los extraños. Y entonces, y llega un tipo raro que usted no conoce y dice, ábrame la puerta que le tengo un dulce. Mi mamá dijo que no abriera. No le abre, no, ¿sí? Si alguien le enseña a desobedecer a los papás, es muy pequeño delante de Dios. Amén. Pero si alguien enseña que hay que honrar, que obedecer, es muy grande delante, en el reino de los cielos. Amén. Entonces vamos a la parte donde les hablaba de que humanamente nosotros no podemos cumplir con la justicia que demanda la ley. No está en nosotros esa capacidad. La ley marca son nuestros pecados, tristemente. Marcan nuestros tristes fracasos al intentar obedecer. No, yo intenté no robar, pero yo vi ese billete de 5,000 ahí pagando solito y me lo llevé. Y me pescaron y me echaron del trabajo. ¿Sí? Yo vi ese borrador ahí en el pupitre del amigo en el colegio y lo vi tan lindo y vi que no había nadie y lo fui a coger cuando vi la mano del profesor que me agarró la mía y me llevó para donde el rector y me toca firmar el observador. ¿Ya? ¿Sí? O sea, en nuestra humanidad nuestra tendencia es a caer. ¿Sí? En nuestra humanidad nuestra tendencia es a caer. Y entonces, ¿dónde queda? Vamos a Mateo 5, 20. Entonces, ¿dónde queda lo que dijo el Señor Jesucristo? Porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con esto? Se los voy a decir. No se trata de nada que usted y yo hagamos. Se trata de una persona que es nuestra justicia. ¿Y sabe quién es nuestra justicia? Jesucristo. Amén. También Dios, porque en el Salmo 4 dice, respóndeme cuando clamo, oh Jehová, justicia nuestra. Dios es nuestra justicia. Amén. Y esa justicia se recibe por medio de la fe, hermanos. Amén. O sea, aquí no está diciendo que debemos volvernos más cumplidores de la ley que un judío, porque no le vamos a ganar. Amén. Obviamente tampoco le está diciendo que se tire a las petacas y no obedezca. Tampoco. Pero le está diciendo que hay alguien que es nuestra justicia, que nos presenta justos delante de Dios, que nos justifica delante de Dios. Amén. Que Él fue el que cumplió y Él agarra a todos los que creen en Él y los presenta como justos delante del Padre. Jesucristo el Señor. Miremos lo que dice Filipenses 3 del 6 al 9, por favor. Pablo está hablando de sí mismo. Y está hablando quién era antes de conocer a Cristo. Y miren lo que dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sigamos. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Nosotros tenemos la justicia de Dios,
Esa es la justicia mayor que la de los escribas y la de los fariseos. Ellos se esforzaban por cumplir y así ser aceptables. Y estaban errando. Ellos oían la ley de Moisés e intentaban obedecerla, pero ellos fracasaban porque no tenían fe. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la justicia de Dios se recibe por la fe. Amados hermanos, miremos lo que dice Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Siendo justificados, ¿qué? ¿Cómo? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, la gracia de Dios, mis hermanos, es la que nos justifica y es nuestra justicia, es la que nos hace justos delante de Dios. Es la que nos da esa justicia mayor y se recibe por medio de la fe. Amén. Entonces, amados hermanos, les termino con esto. La ley y los profetas eran los libros que usaba nuestro Señor Jesucristo para enseñar el Evangelio, en los que se basó para enseñar la palabra. La ley y los profetas eran los textos que usaban los apóstoles y los discípulos para enseñar la palabra. Para poder explicar a otros el Evangelio, usaban cada una de las leyes y cada uno de los profetas. Entonces, usted y yo no podemos desmeritar, desdibujar o rechazar algo que el Señor dijo que vino a cumplir. Amén. Ahora recuerde, no por nada que usted haga va a ser salvo. Usted es salvo por medio de la fe, por la gracia de nuestro Señor. Así que quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Y quiero invitarle, si no aceptaba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, a que le entregue su vida al Señor, a que entregue su corazón, su vida delante de Dios, a que se entregue delante de Dios. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo nos doblegamos y rendimos el corazón delante de ti. Padre, nosotros te rogamos, abre nuestro entendimiento a tu verdad y enséñanos tu santa palabra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Hoy creemos, Señor, que tú eres el cumplimiento de toda la ley, que en ti se cumple cada ordenanza, cada dicho, cada orden, cada mandato y estatuto se cumple en ti, Señor Jesucristo. Y toda sentencia que dicta la Escritura se cumple en ti, oh Rey de Gloria. Te damos alabanza, porque la palabra profética en ti también se ha cumplido, Señor Dios. Y hoy te rogamos, Señor, ayúdanos a caminar en la justicia de Dios. Ayúdanos a caminar, Señor Dios, en esa justicia que se recibe por medio de la fe, Señor, no por las obras humanas. Ayúdanos a caminar, Señor, te lo pedimos en el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Espíritu de Dios, guíanos a toda la verdad y en el cumplimiento de tu santa palabra, para tu gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, ahí donde está, por favor, le pido continúe con sus ojos cerrados. Si no ha recibido a Cristo Jesús, abra su corazón a Él. Y diga conmigo esta palabra. Es una oración, la llamamos la oración de fe, pero realmente está usted confesando con su boca que Jesucristo es el Señor. Y está creyendo en su corazón que Dios le levantó de los muertos.
Entonces le invito a que diga conmigo en voz alta esta oración. Diga conmigo: Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado contra ti y estoy apartado de ti. Te pido, Señor, que me perdones y me laves con tu sangre preciosa. Borres mi culpa y hagas de mí una nueva criatura. Hoy te pido que seas mi único Señor y mi único Salvador. Gracias, Señor Jesucristo. Lléname del Espíritu Santo y guíame en ser un hijo de Dios. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos.